Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Marlene Olga Ramírez Chavero, docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. El tema que revisaremos el día de hoy es la elaboración de las citas textuales. Conoceremos los tipos de citación, así como algunos elementos que se deben considerar para la elaboración de una cita textual. Está contemplado en la asignatura Principios y Técnicas de la Investigación, la cual se imparte para las tres licenciaturas en Administración, Contaduría e Informática de la FCA. En esta ocasión platicaremos sobre la forma de realizar diferentes tipos de citas textuales, según el formato APA 7, el cual norma las investigaciones que se realizan en las ciencias sociales. Los temas a revisar son la cita dentro del texto, la importancia de citar, tipos de citación, cita directa o textual, y la cita indirecta o paráfrasis, la cual se divide en narrativa y parentética, fuentes de información, primaria y secundaria. Y por último, citas con características especiales. La cita es la extracción o reproducción literal del escrito de un autor o el parafraseo del contenido de un texto para añadirlo en una investigación propia. Se compone del nombre y el apellido del autor, el año de publicación y la paginación. Para agregar el número de página se usa la letra P y el número de las páginas citadas doble P y un guión para identificar un rango de páginas y doble P y unas comas si son diferentes páginas. La importancia de citar. Al citar se otorga el crédito a las ideas del autor. Pone de manifiesto el diálogo entre los saberes. Se conocen contribuidores y contribuciones propias. Apoyan y sustentan las ideas que se plasman en un documento. Al hacer esto, no cometes plagio. Según el diccionario de la Real Academia Española, plagiar se define como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Entre las citas encontramos la cita directa o textual, que puede ser de dos tipos, la narrativa y la parentética. La indirecta o paráfrasis se divide en primaria y secundaria. Existen dos formas de citar: las citas cortas, que son menores a 40 palabras, y las citas largas, que incluyen más de 40 palabras. Veamos la diferencia entre ellas. La cita corta es menor a 40 palabras. Se coloca entre comillas. En la cita narrativa, el énfasis está en el autor y, como se puede ver en este ejemplo, se coloca el autor y su nombre, el año de publicación y entre paréntesis el número de la página y entrecomillado la idea textual. En la cita parentética, el énfasis está en el texto. La investigación de quien escribe es enriquecida con ideas de otro autor, la cual es entrecomillada, y al terminar se escribe la referencia, autor, año y número de página. Ambas citas contienen los mismos datos, solo que se encuentran ordenadas de manera diferente. Las citas con más de 40 palabras se deben escribir en un párrafo nuevo y sin comillas. Como puedes ver en el ejemplo, la cita narrativa se antepone el nombre del autor y el año de la publicación. Los dos párrafos extraídos para este ejemplo deben llevar una sangría de 2.5 centímetros. En el segundo párrafo, además de la primera línea de texto, contiene una sangría de 0.5. Al finalizar, cerramos la cita con el número o número de páginas consultadas. Ahora veamos la cita parentética. Se le coloca una sangría de 2.5 centímetros al concluir el párrafo entre paréntesis, autor, año y página. Puedes utilizar la cita que te sea más útil, la narrativa o la parentética,
y, por supuesto, alternarlas a lo largo de tu investigación. Dentro de la cita indirecta o paráfrasis es cuando una persona toma la idea de otra, pero la explica con sus propias palabras. Esta idea se ajusta a nuestro propio estilo de redactar. Es importante, aun cuando estamos parafraseando, otorgar el crédito correspondiente para no caer en plagio. Como lo podemos ver en el ejemplo, se menciona el año y el apellido del autor. Las fuentes de información se dividen en primarias y secundarias. Las primarias contienen información nueva y original, que son el resultado de un trabajo intelectual. Algunos ejemplos son libros, revistas científicas, investigaciones públicas. Las secundarias son contenidos procesados de fuentes primarias. De ellos se extrae la información, se analiza o reorganiza. Por ejemplo, artículos que interpretan trabajos o investigaciones, algunas antologías. A continuación, mencionaremos algunas citas con características especiales. Sin paginación. Autores con el mismo apellido, autores con apellido compuesto, autores latinoamericanos, mismo autor, mismo año, diferente publicación, citas de un autor citado, múltiples trabajos y o distintos autores y la citación de múltiples autores. Ahora veamos qué sucede cuando tenemos una cita, la cual no tiene número de página. Para citar un material que no tiene número de página, como puede ser un sitio web, un periódico, un artículo de PDF, entre otros, es necesario proporcionar al lector una alternativa que le permita la ubicación de la cita. En este caso, la página cambia por el número de párrafo en donde se extrajo la cita o la idea principal. Cita sin paginación. En el primer ejemplo, tenemos una cita tomada de un periódico electrónico. Es por eso que se coloca además del autor y año, la sección y el párrafo de donde se extrajo esta información. La segunda cita es un ejemplo de un sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Después de la cita se especifica el autor corporativo. Esto se utiliza cuando el texto no tiene nombre de un autor. Después viene la fecha y el número de párrafo. En el caso de las citas con autores que tengan el mismo apellido, será necesario agregar la inicial del nombre antes del apellido para poder identificarlos correctamente, aun cuando fueran publicaciones de diferentes años. Los autores van separados por punto y coma. Ahora veamos citaciones con autores de apellidos compuestos. Estos casos los encontrarás en los países de habla hispana. En la siguiente lista puedes ver autores que tienen un apellido compuesto. La forma de identificarlos pueden ser tres. Están unidos por un guión, por la preposición de o por la conjunción y. La citación es igual a cómo se ha venido trabajando. Se comienza por el primer apellido compuesto, coma, seguido de la inicial del primer nombre, punto, y entre paréntesis colocamos el año de la publicación. En cuanto a los autores latinoamericanos, usan en sus nombres dos apellidos, paterno y materno. Los hispanos ponemos primero el apellido del padre y después el de la madre, aunque los portugueses y brasileños ponen primero el materno y luego el paterno. Para citar a estos autores se deben escribir ambos apellidos, tal como lo podemos ver en los dos ejemplos. ¿Qué sucede cuando tenemos citas del mismo autor, mismo año, pero diferente publicación? En algunas ocasiones nos vemos en la necesidad de hacer citas de este tipo. En este caso se coloca como siempre los datos del autor, año y además de una letra consecutiva, quien va a diferenciar ya en la referencia bibliográfica
a cada uno de los textos para su consulta. Citar a un autor que a su vez fue citado por un segundo autor, a esta cita se le conoce como fuente secundaria. En estos casos, lo ideal es buscar y encontrar la fuente primaria para hacer la referencia hacia ella. Sin embargo, de no ser posible, se utiliza la fuente secundaria. Veamos el ejemplo. En palabras de Calderón, autor de la fuente primaria, y el año, el asesor busca que los estudiantes logren aprendizajes significativos y así desarrolla la idea completa. Al final del párrafo, entre paréntesis, se debe mencionar la leyenda citado en Villanueva, que es el autor de la fuente secundaria, año de la publicación y el número de la página. La citación de múltiples trabajos la utilizaremos cuando varios autores expresan su opinión sobre un mismo tema. Se requiere citar estos trabajos, se hace de la siguiente manera. En la parentética llevan los siguientes elementos. Cabe señalar que los autores se deben de acomodar en orden alfabético. En la cita narrativa se colocan los nombres y apellidos seguidos del año. No es necesario ordenar alfabéticamente. En este tipo de citas, la primera vez se mencionan todos los autores. Cuando se vuelve a citar el mismo trabajo, se escribe el apellido del primer autor, seguido de et al, que viene del latín y significa y otros, y el año de la publicación. Ya no es necesario mencionar los nombres de todos los autores. La forma de citar y los datos que se requieren dependen del tipo de material consultado. A continuación, les dejo algunos vínculos importantes que les serán de gran utilidad y donde podrán ampliar sus conocimientos. Les recomiendo que los revisen. En estos vínculos encontrarás materiales de utilidad para realizar tus referencias en formato APA, así como textos sobre el plagio. Con algunas recomendaciones bibliográficas llegamos al final.